Y sin embargo, vamos a siempre tratar de generar las retroalimentaciones, ¿no? Dentro de lo que es nuestra actividad virtual, ¿ya? Entonces, si estamos ya casi en la mitad, ¿no? Hoy vamos a hacer la sesión número 5. Ya vamos a el mañana llevar la sesión número 6. Y bueno, un poquito por el tiempo, un poco es complicado los días lunes, pero sin embargo vamos a tratar de... La finalidad no es correr, ¿no? La finalidad no es avanzar por avanzar, sino que podamos comprender cuál es la meta de la evaluación en este nuevo modelo académico por competencias, ¿no? O sea, esa es la finalidad. Entonces, la siguiente semana ya estaríamos terminando, ¿no? Son 8 clases, 8 sesiones en las cuales nosotros tenemos que comprender, ¿no? Que la evaluación es muy importante y cómo tenemos que realizarla, ¿no? Tenemos ya la primera clase habíamos llevado, hemos visto que es importante elaborar un plan de clases, ¿no? Una guía de prácticas y en función a eso vamos viendo también los modelos de evaluación que vamos a ir aplicando, ¿no? Ya hemos generado un examen escrito, hemos generado una plataforma virtual que también nos permite evidenciar los resultados de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahí podemos revisar y es uno de los métodos, ¿no? Dentro de este nuevo modelo, ¿no? Que nos permite también trabajar a distancia, ¿no? Entonces, en situaciones de pandemia, ¿no? Se ha aplicado bastante la evaluación por el portafolio, ¿no? Y eso ha ayudado bastante para poder amortiguar, ¿no? Lo que es la evaluación, ¿no? De las habilidades, ¿no? Entonces, el estudiante tenía que grabarse un video, ¿no? Tenía que mostrar sus evidencias de aprendizaje mediante la plataforma virtual, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar estas 2 clases, tal vez un poquito va a ser más teórico, del entorno clínico, ¿ya? O sea, nosotros, eh, en- cuando hablamos la evaluación por competencias, lo que nosotros queremos evaluar es las habilidades, ¿no? Las destrezas que tiene el estudiante en un entorno clínico, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que conocer eh, cómo podemos generar, ¿no? Una evaluación en un entorno clínico, ¿ya? Porque esa es la nueva tendencia ahora, ¿no? En cualquier otra universidad, ¿no? Se está aplicando ya, ¿no? Los famosos simuladores, ¿no? Nosotros, ya ustedes, colegas, conocen, ¿no? La carrera cuenta, ¿no? Con áreas de simulación clínica, áreas de simulaciones básicas. Ahora estamos implementando las simulaciones básicas, ¿no? Para la acreditación internacional, ¿no? Y bueno, pues eso nos va a permitir, ¿no? Generar recursos, ¿no? Médicos, ¿no? Que tengan la capacidad de poder enfrentar, ¿no? Momentos de emergencia, ¿no? O sea, la capacidad y la habilidad en un entorno clínico es muy importante porque cada estudiante tiene que saber qué hacer, ¿no? Y lo más importante es que tiene que saber tomar decisiones, ¿no? O sea, tiene que saber tomar decisiones, porque si no toma decisiones, no sirve de nada, ¿no? Pero las decisiones lo va a tomar en función a lo que él está realizando en ese momento. O sea, tiene que saber qué está realizando, ¿no? Para qué está realizando, ¿no? Y cuál es
¿no? La ventaja o la desventaja del procedimiento que va a realizar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les voy a presentar hoy, ¿no? Un tema muy significativo dentro de lo que es la evaluación eh, en un entorno clínico, ¿no? Entonces, como acá nos dice, ¿no? La sesión 5 vamos a hablar de los métodos, ¿no? De evaluación, ¿no? En entornos clínicos, ¿no? Y simulados, ¿no? Entonces, ahí nosotros, o los profesores, ustedes, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de poder estar frente, ¿no? A los estudiantes, tenemos que conocer bastante bien estos métodos clínicos y simulados, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a solamente evaluar la parte escrita, ¿no? Eso siempre hemos hecho, siempre han realizado, ¿no? El método tradicional, ¿no? Entonces, era más teórico, chicos, ¿no? Colegas, era más teórico, ¿no? Terminaba el primer segmento, parcial, ¿no? Terminaba el segundo segmento, segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial y el examen final, ¿no? Y bueno, pues lógicamente todo era teórico, ¿no? O sea, no está mal la parte teórica, pero ¿dónde quedan las habilidades, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos, ¿no? Ante una situación clínica, no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, no sabemos qué hacer. Yo sé que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Yo, sin más recordar, cuando el primer día entramos al internado, ¿no? Nos tocó ginecobstetricia, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Tú eres nuevito y no sabes qué hacer, ¿no? Pero ya te han asignado, ¿no? El rote y bueno, y te han asignado los pacientes, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en una situación bien conflictiva en ese momento porque no sabemos actuar y muchas veces no tenemos las habilidades necesarias para poder generar, ¿no? Una decisión o qué vamos a hacer en ese momento, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado con el modelo antiguo, ¿no? Pero yo estoy seguro que con este nuevo modelo, ¿no? Yo he visto el ECOE, ¿no? Que seguramente han participado, no, creo que han participado los internos de esta gestión, ¿no? Realmente muy interesante porque se les ha evaluado habilidades básicas, ¿no? Como la atención de parto, la valoración de una paciente en estado gestacional, ¿no? La valoración del trabajo de parto y la atención del trabajo de parto, ¿no? Entonces, miren, son eh, evaluaciones clínicas, pero ya necesitamos, nos dicen, ¿no? Uno de los requisitos, ¿no? Fundamentales es que nosotros tengamos los simuladores, ¿no? Entonces, a través de los simuladores, nosotros podemos generar, ¿no? Una evidencia de aprendizaje del estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste nuestros métodos. Nosotros tenemos que saber qué métodos tenemos, ¿no? Y cómo encaramos este proceso de evaluación clínica, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Entonces tenemos que saber qué cosa vamos a evaluar, ¿no? ¿De dónde vamos a evaluar? Entonces seguramente tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Bueno, ya. Bueno, entonces si nosotros generamos, ¿no? Y vamos
generando un concepto en cuanto a las evaluaciones clínicas, ¿no? Siempre vamos a decir que es esencial en la formación médica, o sea, es muy importante en nuestra formación médica. O sea, la evaluación clínica es fundamental. Por eso, en las materias básicas, ¿no? Ya se implementan las evaluaciones eh, clínicas, ¿no? Con un enfoque ya clínico, ¿no? Por eso existe la cátedra de integración básico-clínico, ¿no? Entonces ahí ya pues estamos enseñando lo básico, o sea, el estudiante tiene que familiarizarse, ¿no? Tiene que ir familiarizándose, ¿no? Porque así nos los exige el currículum basado en competencias, ¿no? O sea, el currículo que nosotros tenemos ya no está basado por objetivos, ¿no? O sea, el objetivo no es avanzar los 100 temas, como les decía, ¿no? El objetivo es identificar las competencias, ¿no? Y ustedes han identificado una variedad de competencias, ¿no? Que realmente ustedes consideran, pues, colegas, y, ¿no? Fundamentales para poder encarar este proceso, ¿no? Porque si no tengo un elemento de competencia, ¿qué cosa voy a evaluar? ¿No ve? ¿Qué voy a evaluar? Entonces, ni idea. Pues por eso siempre es importante generar un plan de clases, una guía de prácticas en función a las competencias del currículo. Nosotros tenemos un macro currículo, ¿no? Dentro de la carrera, ¿no? Entonces ahí están todas las competencias macros y en función a eso nosotros tenemos que elegir las competencias, ¿no? Y eso nos va a garantizar que el estudiante, ¿no? Adquiera y nos demuestre habilidades, conocimientos, actitudes para la práctica clínica. Entonces, miren, no solamente estamos generando las habilidades, ¿no? También estamos generando conocimiento y estamos viendo cuál es la actitud del médico en el entorno de la práctica clínica, ¿no? Entonces, la evaluación clínica, en pocas palabras, es fundamental, esencial, como nos está indicando acá, ¿ya? Entonces, nosotros eh, tenemos, por ejemplo, la sala de simulación clínico-quirúrgica, ¿no? Entonces, aparte de generar ese espacio fundamental en cuanto a las habilidades, a uno le orienta, ¿no? O sea, cuál es la especialidad que más o menos genera una afinidad para el estudiante, ¿no? Entonces, vamos descubriendo, aparte de que nosotros queremos que nos demuestren sus habilidades los estudiantes, colegas, van a ir identificando sus habilidades, ¿no? Y va a decir, ah, no, yo tengo habilidad para las suturas, por ejemplo, ¿no? Tengo habilidad tal vez para elaborar un diagnóstico, ¿no? Tal vez mi habilidad es más técnico, es más manual, entonces creo que me va a ayudar más la parte quirúrgica, ¿no? O tengo un mejor razonamiento clínico, entonces me inclino hacia lo que es la medicina interna, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, realmente este nuevo modelo, por eso, colegas, para mí es muy interesante. A mí me hubiera gustado tal vez formarme con este modelo, ¿no? O sea, porque al final, ¿no? Genera bastante oportunidad. Antes no teníamos laboratorios, antes no teníamos, pues, salas de simulación clínico-quirúrgico. Eso es una belleza, ¿verdad? No se tenía. Entonces, realmente es una oportunidad, ¿no? Y bueno, hay que ver también los resultados, ¿no? O sea, hay que ver cómo estamos en relación a lo que es los futuros profesionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta evaluación? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el principal objetivo, ¿no? Es medir la capacidad de los estudiantes,
¿no? Entonces, en la cual tiene esa capacidad para aplicar, ¿no? La parte teórica en la parte clínica, ¿no? Entonces, tiene que ir, nos dice ya, ¿no? Un equilibrio teórico-práctico. Entonces, tiene que pesar más la parte práctica, dice, ¿no? Entonces, un 20%. Yo les decía, ¿no? En sus planes de asignatura, generen un documento teórico relacionado con el tema y con la práctica que va a realizar, ¿no? O sea, ese es el elemento teórico. Si yo voy a ponerle 20, 30 textos, ¿ustedes creen que van a leer los estudiantes? No van a leer, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Lógicamente, nutrirse de información es importante, ¿no? Pero a veces no te alcanza el tiempo y no, pues no lo lees, ¿no? Entonces tenemos que proporcionarle un elemento teórico que sea adecuado, ¿no? A lo que es la, el elemento de competencia, ¿no? Y al resultado de aprendizaje que yo quiero llegar, ¿no? O sea, ese tiene que ser el norte, ¿no? Por eso el instrumento fundamental, y lo vuelvo a recalcar, son los planes de clases, ¿no? Entonces, con eso podemos asegurar nosotros el conocimiento de manera efectiva, ¿no? En el cuidado del paciente, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del paciente. No olvidemos que detrás de nosotros están los abogados también, ¿no ve? Entonces, la negligencia médica. Entonces, es lo que queremos disminuir, ¿no? Generar, tratar de no cometer errores al momento de la evaluación clínica, al momento de emitir el diagnóstico clínico, ¿no? Entonces es la finalidad. Entonces, a ver, hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta: competencias técnicas y competencias no técnicas. O sea, tenemos que evaluar dos cosas, dice, ¿no? Las competencias técnicas ya son los procedimientos médicos, ¿no? Puede ser la elaboración de una historia clínica, el examen físico, ¿no? Puede ser la toma de presión arterial, ¿no? Interpretación de laboratorios, o sea, es un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento médico que vamos a realizar? Eso es la competencia técnica. Ahora, hay también, colegas, competencias no técnicas, ¿no? Entonces, yo puedo ser capísimo, ¿no? En el procedimiento, pero si no tengo una adecuada comunicación con el paciente, no sé trabajar en equipo, entonces prácticamente no sirve, dice, de nada esa habilidad. Entonces, las competencias técnicas y las competencias no técnicas, ¿no? Tienen que ir agarrados de la mano. Eso tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿no? O sea, al estudiante tenemos que evaluarle tanto el procedimiento, pero también tenemos que ver cómo se comunica con el paciente. Si trabaja en equipo, ¿no? Con las enfermeras, con el fisioterapeuta, con la nutricionista, ¿no? Entonces, por ahí su actitud no es adecuada. Por eso decíamos, ¿no? Habilidades, actitudes, ¿no? ¿Cómo es su actitud ante el paciente? ¿Cómo es su actitud ante el equipo, ¿no? Médico, ¿no? Y personal que tiene a su lado, ¿no? Y en función a eso, se toman las decisiones clínicas, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en equipo, ya saben, ¿no? Nuestra mano derecha, ¿no? La parte de enfermería siempre va a ser fundamental, ¿no? La parte de nutrición es fundamental. Tenemos que integrar todo el área de salud que compete a nuestra característica médica, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta, colegas. Ya, o sea, la evaluación, miren, no es tan sencilla, no es nomás ir ya, te evalúo si sabes, no sabes, a ver, no es así. O sea, estamos hablando del entorno clínico, ¿ya?
lógicamente hay el entorno básico, ¿no? Ahí hemos visto el portafolio, ya podemos utilizar para el entorno básico. Ahí está el examen escrito, vamos a ver el- las rúbricas, ¿no? El día de mañana, pasar la siguiente clase, otros métodos, ¿no? Para el entorno básico, ¿no? Pero nosotros también tenemos que ir encaminando las evaluaciones en el entorno clínico. O sea, es como llevarle de la manito a los estudiantes, ¿no? Y enseñándoles cómo tienen que interactuar, ¿no? O sea, es un trabajo realmente multidisciplinario, o sea, no solamente tenemos que trabajar en esto nosotros, ¿no? O sea, también tenemos que pedir apoyos, ¿no? Multidisciplinarios, ¿ya? Entonces, tenemos que ser bien eh, técnicos y más que todo ser abiertos nosotros como profesores, ¿no? Entonces, muchas veces nos cerramos también, ¿no? Decimos, no, no, aquí yo quiero ver la habilidad, no me interesa si tiene buena relación con su entorno, ¿no? Entonces, nos sirve eso, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que saber generar el espacio, ¿no? De habilidades y actitudes, ¿no? Eso es competencia, ¿ya? Si no se comunica con el paciente, pues el paciente no le va a responder, ¿no? Si no sabe manejar la parte de la comunicación, no le va a ayudar en nada, ¿no? Ahora los pacientes son especiales, ¿no? Si ya no se dejan tocar como antes, ¿no? Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿ya? Bueno, otro punto muy importante, aparte del propósito, ya sabemos cuál es el propósito, es que nosotros tenemos que comprender ciertas alineaciones de las evaluaciones con los objetivos de aprendizaje y competencias específicas, ¿no? Algunos hablan de objetivos de aprendizaje, algunos hablan de resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces ya, pero el objetivo es claro, ¿no? Que el estudiante debe aprender, ¿no? Entonces, esto nos permite y nos dice que para que las evaluaciones clínicas sean efectivas, entonces tenemos que alinear, ¿no? Los objetivos de aprendizaje de nuestro plan de estudios, o sea, del currículum, ¿no? O sea, ya les he dicho, nosotros tenemos un currículum, ¿no? De evaluación por competencias y ahí están qué cosas tiene que saber el médico de esa generación y con las competencias específicas que se desea evaluar, ¿no? Entonces ahí entran los planes de clases que hemos evaluado, las competencias que hemos elegido para poder hacer la evaluación. Entonces, tiene que haber una alineación, ¿no? Dice entre eso, o sea, no puede desalinearse, o sea, yo no puedo evaluar otra cosa que no esté pues dentro del currículo, ¿no? ¿Ve? Porque al final se hace una evaluación del currículum en función a los resultados que hemos aplicado, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, yo agarro el currículum, ¿no? Y veo los resultados de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y bueno, digo, en función a eso, yo voy a generar mis competencias específicas que voy a evaluar durante mi actividad teórica o durante mi actividad práctica, ¿no? Entonces, cada evaluación siempre debe estar diseñada, ¿no? Para medir uno o más competencias claves, ¿no? Por eso yo les digo, elijan una competencia, entonces tenemos que diseñar, dicen, ¿no? Una competencia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ahí nosotros, miren, ahí nos da ejemplos también, ¿no? Capacidad para realizar un examen físico es una competencia, ¿no? O sea, yo tengo que tener esa capacidad para realizar un examen físico, ¿no ves? No es fácil. ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Que debo seguir? O interpretar resultados de laboratorios, otra competencia, ¿no?
Entonces, ustedes saben, la interpretación laboratorial es fundamental. Si no sabemos interpretar un laboratorio, no sirve de nada. No vamos a poder llegar al diagnóstico definitivo. Entonces, es una habilidad que los estudiantes tienen que lograr, ¿no? En los entornos clínicos, ¿no? O comunicar un plan de tratamiento a un paciente, es otra competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar un plan de tratamiento en un paciente, ¿no? Otra competencia, ¿no? Pero en función al diagnóstico, ¿de acuerdo? Eso es alineación, ¿no? Alineación significa que debemos alinearnos, ¿no? A los resultados de aprendizaje del currículum con lo que nosotros vamos a elaborar, ¿ya? Con lo que nosotros vamos a elaborar en nuestro plan de clases, en la cual estamos identificando, ¿no? Perdón, elementos de competencia, claves, ¿no? Como dice ahí, ¿ya? Entonces, como ejemplo les mencioné ahí, ¿no? Bueno, son parámetros, ¿no? Muy importantes, como ustedes pueden verificar, ¿no? Ahora lo que nosotros tenemos que ver, ¿cuáles son los tipos de evaluaciones clínicas que comúnmente se va a utilizar? ¿No? Entonces hay diversas formas, ¿no? Pues cada tipo de evaluación, ¿no? Que se utiliza en un entorno clínico tiene su propio enfoque y su propia metodología, ¿no? Entonces, lógicamente esto de acuerdo también a la competencia que nosotros hayamos creado en ese momento, ¿no? Entonces, ahí les puedo mencionar algunas, los puedes citar algunas muy importantes, ¿no? Dentro de lo que son los tipos de evaluación, ahí está la evaluación continua, el minisex, el DOPS, la evaluación de 360 grados, ¿no? Y miren la evaluación de portafolios, lo que habíamos realizado la anterior clase, ¿no? Entonces, algunos eh, tipos de evaluación que nos recomienda, ¿no? Que podemos realizar en un entorno de una evaluación clínica, ¿de acuerdo? Vamos a describir algunas, ¿no? Como por ejemplo la evaluación continua, ¿no? ¿Por qué la evaluación tiene que ser continua, dice, ¿no? Entonces, porque nosotros ya no podemos hacer la evaluación, o podríamos decir, una sola evaluación escrita, ¿no? Eso es lo que ocurría antes, ¿no? Nos tomaban un examen y listo, y eso era todo, te sacaba cero, y bueno, pues ya esa era tu nota, ¿no? Pero ahora, en este nuevo modelo, tiene que ser, hemos dicho, antes, durante y después. O sea, tiene que ser continuo, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? Entonces, es algo sistemático, ¿no? Que nos permite observar si el estudiante está mejorando o no, cómo ha ingresado, cómo se está desarrollando durante la clase y cómo sale después de la clase, ¿no? Y eso nos permite, este método o este tipo de proceso sistemático me permite generar una retroalimentación, ¿no? Que se lleva a cabo durante toda la formación clínica del estudiante. O sea, todo, o sea, no hay un momento específico. Como dice ahí, no se limita a momentos específicos, sino que integra todas las actividades diarias del estudiante en ese entorno clínico, ¿no? Entonces ya no hay, colegas, ese examen en ese momento, ¿no? Ya no existe. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Por favor, les pido que lo podamos apagar, ¿ya? Ya les ruego un momentito de atención. ¿Ya? Una de las desventajas de la clase virtual, ¿no? Algunos estamos ahí generando otras actividades, y, bueno, ¿no? Eso pasa, es una de las desventajas, ¿ya? Pero bueno, hay que también ver esas desventajas, ¿no? Porque eso no nos va a ayudar mucho, ¿no? Dentro de una evaluación, ¿ya? Entonces, como les decía, no hay un momento específico, ¿ya? Sino integra, ¿no? Durante toda la clase nosotros tenemos que generar
y generar una observación directa, ¿no? Como aquí los educadores pueden evaluar, ¿no? Cómo los estudiantes están aplicando su conocimiento y sus habilidades en un tiempo real, ¿no? Mientras están interactuando con los pacientes o con los colegas y otros profesionales de la salud, como les decía, ¿no? O sea, no simplemente es pues la habilidad, colegas, ¿no? Entonces ahí nos pide, o sea, todo el tiempo estamos observando, ¿no? O sea, la evaluación es continua en un entorno clínico, ¿no? Cómo se relaciona con el paciente, con el colega, con su colega, ¿no? Con otros profesionales en salud, con los nutricionistas, fisioterapeutas, ¿no? Etcétera, ¿no? Que conforman nuestra área, ¿no? Es uno de los tipos de evaluaciones, ¿no? Que debe ser continuo, ¿ya? O sea, si hoy prácticamente ya no aplicamos los exámenes de inicio, puede haber, ¿no? Pero no es pues el que define el conocimiento del estudiante, no es el que define, ¿no? No es el que define, ¿no? Algunos ingresaban, saquen una hojita, examen, listo, ¿no? Cero, no has estudiado, listo, no sabes, nos vemos. No es así, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué ha estudiado, cómo aplica durante la clase y después de la clase, ¿no? Y en función a eso nosotros tenemos que retroalimentar, ¿no? La clase y el tema que estamos generando, ¿ya? Entonces es uno de tipo de evaluación continua, ¿no? Y además, como les decía, ¿no? A nosotros los educadores nos permite identificar áreas de mejora, de manera temprana proporcionar retroalimentación inmediata. ¿Qué áreas tengo que mejorar, ¿no? En el estudiante, ¿no? Entonces eso nos permite, nos proporciona. Ejemplo, ¿no? Ahí está la observación de cómo un estudiante realiza una historia clínica, ¿no? Entonces yo voy a observar, ¿no? Cómo maneja una consulta o cómo colabora con otros profesionales en la atención de un paciente, ¿no? O sea, eso es una evaluación continua, colegas, ¿no? Entonces, miren, no solamente ahí vamos a ver la habilidad de cómo genera una historia clínica, ¿no? Sino también cómo maneja esa consulta, cómo colabora a otros profesionales en la atención al paciente, ¿no? Algunos son bien colaborativos, algunos están parados ahí, ¿no? O sea, entonces nosotros tenemos que adelantarnos porque se supone que ya sabemos, hemos pasado una parte básica y tenemos que ser colaborativos, ¿no? Entonces, eso es una de los tipos de evaluación, ¿ya? Bueno, esa es la evaluación continua, ¿ya? Es un ejemplo ahí les hemos puesto, entonces eso tenemos que ir valorando, ¿no? El DOPS, ¿no? El procedimiento directamente observado, ¿no? Es un procedimiento eh, de observación directa, o el DOPS que llamamos también, ¿no? ¿No? Entonces, esto se enfoca, colegas, más a las habilidades técnicas del estudiante, ¿no? Entonces, específicamente en la realización de procedimientos clínicos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí nos dice, ¿no? El evaluador puede observar, ¿no? El estudiante mientras realiza un procedimiento, ¿no? Una venopunción, por ejemplo, estamos observando la inserción de un catéter, ¿no? O realizando una sutura, ¿no? O sea, a eso se refiere, ¿no? Entonces es una evaluación enfocada más a una habilidad técnica, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Este método podemos utilizarlo como estás realizando el procedimiento, ¿no? Y eso pues desde la parte más básica, ¿no? Pues lo generamos, ¿no? Y ahora con los simuladores pues se puede hacer maravillas, ¿no? Y podemos generar pues las habilidades, ¿no? Y el DOPS, que es el procedimiento directamente observado, ¿no? Puede generar esos espacios que nosotros podamos adquirir, ¿no? El conocimiento, ¿ya? Entonces, miren, colegas, es fundamental, ¿no? Entonces, creo, siempre consideramos, ¿no?
que las habilidades básicas son estas, ¿no? No podemos salir sin saber realizar una sutura, ¿no? Intradérmica, ¿no? Suturas de aproximación, dependiendo, hay diferentes técnicas en la cual tenemos que generar el espacio de tanto la parte procedimental como la parte actitudinal, ¿ya? Entonces, eso es el DOPS. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué características más tiene el DOPS? Entonces, miren, aparte, bueno, ahí tenemos que tener también, o sea, nosotros como evaluadores tenemos que utilizar, ¿no?, una lista de verificación para evaluar cada paso del procedimiento. O sea, nosotros el DOPS podemos utilizarlo. Si yo he generado, ¿no?, una guía de prácticas, ¿no?, digamos, toma de presión arterial en la parte básica, entonces puedo utilizar esta técnica, ¿no? Porque me va a ayudar a observar cómo lo estás realizando, cómo está realizando paso a paso el procedimiento, ¿no? Desde la preparación del paciente hasta la finalización, ¿no? Y ahí, mire, nos va a permitir proporcionar, si yo no tengo que cortar, tengo que hacer que el estudiante realice todo el procedimiento, ¿no? Yo estoy observando como evaluador, ¿no? Y vamos a proporcionar una retroalimentación detallada al estudiante. O sea, después de que ha generado su evaluación, ¿no? Podemos, dice nosotros, de hecho, no podemos aplazarlo. O sea, ya no hay ese tema de, si nosotros hemos generado un, un elemento de competencia, pues tenemos que lograrlo, ¿no? Entonces, no es que sabe 51%, o sabe o no sabe, ¿no? Y si no sabe, pues tiene que repetir el curso. Así de simple, ¿no? Nos dice este modelo. Entonces, pero ahora seguimos también aplicando las evaluaciones, ¿no? De acuerdo a las normas, estatutos de la universidad, 51 la nota de aprobación, ¿no? Entonces aquí todos deberían de sacarse 100 sobre 100, ¿no? Porque al final no puedes saber 51% nomás, ¿no? Lo que nos dice este nuevo modelo es sabes o no sabes, ¿no? Entonces, esa es, ¿no?, un poquito la contradicción también que existe con las normativas universitarias, ¿no? Entonces, la nota, ¿no?, mínima como se de aprobación debe ser 100, ¿no? Entonces ahí estaríamos pues demostrando las verdaderas habilidades, ¿no? Entonces, como ven, colegas, tiene sus elementos, ¿no? Una evaluación en un entorno clínico, ¿no? Y tiene objetivos este tipo de evaluación y asegura que el estudiante realice todos los procedimientos clínicos de manera competente y segura, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, esto va a estar centrada siempre en una precisión técnica, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? ¿No? Si está generando una curación, una sutura, ¿no? Hay que ver cómo está haciendo la sepsia, ¿no? Cómo se está comunicando con el paciente durante el procedimiento, ¿no? O sea, cómo se está comunicando, ¿no? Y la capacidad para manejar cualquier complicación que pueda surgir, ¿no? Entonces se centra más en la parte técnica, ¿no? Y es realmente muy interesante, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñarle también a los estudiantes es qué complicaciones puede generar un procedimiento, ¿no? Después que lo haya realizado, ¿no? ¿Qué complicaciones, ¿no? Por ejemplo, si se hace una sutura, ¿no? ¿Cuál puede ser la complicación? A ver, ¿cuál puede ser la complicación si nosotros realizamos una sutura, colegas? A ver, ¿qué me puede decir? Tomás, colegas, ¿cuál sería la complicación de una sutura? Mayormente las infecciones, doctor. Ya, las infecciones, ¿no? Que haya probabilidad de infección, ¿no? Y si no hacemos una buena asepsia,
¿no? Entonces la herida se puede abrir y se puede infectar, ¿no? Entonces puede haber un proceso necrótico y eso puede comprometer otros tejidos, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que enseñarle. ¿Qué puede hacer un estudiante después de que hay esa complicación, ¿no? O sea, y ahí pues tenemos que generar un conocimiento tal vez farmacológico, ¿no? Manejo de antibióticos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ya también elegir, un elemento de competencia y, ¿no? Por eso las cátedras deben ir integradas, nos dicen, ¿no? Tenemos que integrar, ¿no? La parte de técnica quirúrgica con farmacología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay una infección, ¿no? O el manejo laboratorial, ¿no? ¿Qué le voy a pedir? Tal vez le voy a pedir un cultivo, ¿no? Y antibiograma, ¿no? Entonces, si hay una infección, ¿no? Con todos los signos clásicos de la infección, ¿no? Entonces le voy a pedir un cultivo y antibiograma para ver si el paciente es resistente o no es resistente ante algún antibiótico, ¿no? Entonces, en función de eso, miren, voy a tomar una decisión, ¿no? Entonces, a eso nos vamos, a eso se centra la evaluación en el entorno clínico. Yo tengo que saber qué le voy a, o qué va a suceder después de esto, ¿no? O sea, prácticamente eso es lo que tenemos que eh, generar esos espacios de debate. Ahí es donde se genera el debate, colegas, ¿no? Ahí es donde entra la dinámica grupal, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿no? O sea, por eso tiene que haber siempre en una guía de prácticas, en un plan de clases, hagan su caso clínico, ¿no? Si yo voy a enseñar, realiza una sutura de manera adecuada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ya saben, no simplemente voy a evaluar, pues, eh, cómo está suturando, ¿no? No, puede ser capísimo, ¿está bien? Has logrado las habilidades, ¿no? Pero también tenemos que saber cuáles pueden ser las complicaciones y cómo los resuelvo. Entonces yo puedo generar un caso clínico, ¿no? De una herida punzocortante, ¿no? ¿No? Que ha tenido 5 días de evolución, ¿no? ¿No? Y de repente el quinto día aparece la herida abierta, con salida de secreción purulenta, ¿no? Entonces, miren, ya estoy generando una dinámica, o sea, ya estoy generando un caso problema, ¿no? O sea, yo tengo que generar un caso problema, ¿listo? ¿No? Entonces ahí yo les pregunto, ¿cuál es la causa? ¿No? ¿Cuál es la causa posible de la infección? ¿No? Entonces ahí yo les hago razonar a los chicos, ¿no? Empiezan así, doctor, puede ser porque no haya hecho una buena asepsia, ¿no? O el paciente, no ha habido una buena comunicación, ¿no? Con el paciente durante el procedimiento, porque nosotros, ¿qué hacemos después de hacer el procedimiento? Tenemos que indicarle al paciente qué tiene que comer, qué no tiene que comer o qué antibióticos debe tomar después del procedimiento. ¿Cuándo tiene que volver a su curación? ¿No? Entonces ahí los chicos dicen, doctor, no, el paciente no acude a su curación o posiblemente no haya tomado, no haya cumplido el tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Se dan cuenta, colegas? O sea, tenemos que generar esos espacios de debate, ¿no? ¿Y cuál es la conducta que usted seguiría? ¿No? Algunos dicen, no, hay que volverle a suturar, doctor, ¿no? Algunos dicen, no, hay que darle nomás su antibiótico, que continúa nomás tomando su antibiótico. Algunos dicen, no, doctor, hay que hacerle sus laboratorios, ¿no? Hay que generar el cultivo antibiograma. Entonces, ahí generamos, ¿no? Las preguntas. ¿Por qué dices que hay que cesar la herida? ¿Por qué tú dices que hay que tomar laboratorios? ¿No?
Entonces generamos un debate en la cual todos, pues les llama la atención. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, colegas, es llamar la atención, ¿no? Llamar la atención a los estudiantes, no en el sentido de que de regaño, ¿no? Sino que tenemos que generar una atención más específica para que ellos pues estén interesados en el tema, ¿no? Y cuando nosotros planteamos esos casos, todos se interesan, todos empiezan a aportar, ¿no? Pero cuando lo hacemos la clase muy monótona, ¿no? Con el contenido que ya está en el libro, entonces no sirve, no sirve. Generen siempre, colegas, casos problema. Y eso les va a ayudar a los chicos, ¿no? A tomar una decisión a futuro. Cuando van a estar frente a esos casos, si ellos van a saber, ¿no? Van a saber qué es lo que se tiene que hacer. Ahí los no jóvenes, lo que tenemos que hacer es esto. Entonces les damos un texto, un artículo, ¿no? Ahí entran los artículos, pues, colegas, ¿no? Yo le doy un artículo de revisión, ¿no? Complicaciones, ¿no? De una herida, no sé, punzocortante, tantos artículos que hay, ¿no? Y ustedes saben, los artículos son pues estudios de investigación que se realizan, ¿no? Es un X paciente, ¿no? Un X paciente, ¿qué es lo que ha sufrido, sus antecedentes, ¿no? Hay cuenta qué es lo que ha pasado, ¿no? Cómo se le ha tratado, a qué antibióticos ha reaccionado o ha hecho resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos, ¿no? De métodos de evaluación. O sea, miren, no simplemente es pues ya ahora tomarle escrito y listo, y te hace aplazo y punto. ¿Qué estamos haciendo nosotros como educadores para mejorar eso? Es facilito, ¿no? Ir, ¿no? Darle el examen escrito, listo, se aplaza, ¿no? Pero ¿cómo estamos solucionando eso? ¿Cómo vamos a afrontar eso? ¿No? Por eso, pues hay gran cantidad de reprobados también, ¿no ve? Porque también el profesor está fallando, no está retroalimentando como se debe, no está enseñando como se debe y no está llamando la atención de los estudiantes, ¿no? Entonces, miren, colegas, ahora es así, ¿no? O sea, la clase tiene que ser dinámica, ¿no? Si bien vamos a hacer la práctica, luego entren en discusión, ¿no? Plantéenles un problema, pues, en su plan de clases, yo les aviso, tiene que estar un caso, problemas relacionados. Si yo estoy tomando la presión arterial, por ejemplo, entonces voy a meter ahí pues un caso, problema de una hipertensión arterial, ¿no? De una hipertensión. ¿Qué pasa si tú descubres, ya has tomado la presión arterial, y, pues está elevado? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Tu paciente está con crisis hipertensiva, ¿no? ¿Cuál va a ser la complicación? ¿Verdad? Ahí piensan los que cuál, pero qué va a complicarse. Algunos no, doctor, va a ser un derrame cerebral, se les ocurre, ¿no? Perfecto. ¿Pero qué se llama eso? ¿No? Entonces, algunos sí va a ser un accidente vascular cerebral. Entonces, miren cómo generamos, ¿no? Ideas y al final vamos construyendo, ¿no? Esa es la finalidad de colegas, ¿no? O sea, ahora es así, así tiene que ser la educación si nosotros queremos que los futuros médicos sean buenos, ¿ya? Ese es el DOPS, ¿no? Bueno, la evaluación de 360 grados, dice, ¿no? Entonces, es otro tipo de evaluación también, ¿no? Que tiene un enfoque más de una evaluación múltiple, ¿no? Pero que nos permite recoger, dice, o hacer una retroalimentación de múltiples fuentes, ¿no?
O sea, nosotros vamos a aplicar acá tal vez algunos cuestionarios a los colegas, a los pacientes, a los supervisores y a otros profesionales de salud. O sea, lo que yo tengo que saber es cómo te estás desarrollando. O sea, los que te están rodeando también te están evaluando, ¿no? Entonces, si tú ya estás en un entorno clínico, estás rotando semiología o estás en cuarto año rotando materias clínicas, entonces nosotros tenemos que tener otras fuentes, dice, ¿no? De evaluación, multiuso. Ejemplo, acá lo que más vamos a evaluar con la evaluación de 360 grados son las competencias no técnicas, ¿no? Las competencias no técnicas, ahí nos dicen, no, la comunicación, ahí te están viendo cómo te estás comunicando con ellos, cómo estás trabajando en equipo, ¿tienes ética o no tienes ética? ¿No ve? Porque muchos a veces sucede, ¿no? Que siempre estamos hablando mal del otro, ¿no? O si ha cometido un error, te cuento que está haciendo, que le ha pasado esto, ¿no? O te cuento que se le ha olvidado esto, entonces, eso no es ético, ¿verdad? No es ético. Relatar, ¿no? La experiencia de los profesionales no es ético, ya sean buenas o malas, ¿no? Y vamos, y siempre verificamos el liderazgo, ¿no? O sea, eso también es una competencia, ¿no? Colegas, entonces tenemos que forjar también el carácter, ¿no? Del futuro profesional. O sea, si desde la parte básica no trabaja en equipo, porque hay, ¿no? Estudiantes que no les gusta trabajar en grupos, ¿no? Dice, yo siempre, no, solito voy a ser doctor, dice, ¿no? Yo les digo, ya, tienen que grabarse un video los dos, vos tomale la presión, tú también tomale. ¿No? No, yo voy a hacer con mis familiares, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen una actitud individualista y eso no les ayuda en nada, ¿no? Si nosotros hemos decidido estudiar medicina, es porque tenemos que trabajar en equipo. Ahora, si no te gusta trabajar en equipo, bueno, pues tendrás que nomás independizarte, buscar una profesión independiente, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, chicos, si no van a trabajar en equipo, pues no sirve, ¿no? Entonces no estamos generando un contexto eh, comunicativo entre los estudiantes, ¿no? O sea, el trabajo en equipo es fundamental, la ética profesional y el liderazgo. O sea, eso me permite identificar con la técnica de evaluación de 360 grados. O sea, yo como evaluador voy a aplicar, voy a preguntar a los colegas, a los pacientes, ¿cómo te está tratando? ¿No? A los supervisores, ¿no? ¿Cómo está aplicando la historia clínica? ¿No? ¿Coordina con usted, licenciada? No coordina. Al laboratorista, ¿no? Entonces, miren, es muy importante estas técnicas de evaluación. O sea, ya ustedes en estos momentos están abriendo su mente y dicen, bueno, pues no es lo que pensábamos, ¿no? No es lo que decíamos, bueno, tomamos examen y listo, no nos interesa lo demás, ¿no? Pero miren, nosotros tenemos que formar. Como educadores, tenemos una responsabilidad realmente grande, ¿no? Somos responsables de ese profesional porque más adelante ese profesional nos puede, así nos puede agradecer, así también nos puede generar, ¿no? Un malestar, ¿no? Entonces, una gran responsabilidad, ¿no? Esa es la evaluación de 360 grados, ¿no? Y está centrada, como les decía, a cuestionarios estandarizados, ¿no? Que son completados por las diferentes fuentes de retroalimentación, ¿no? Como les decía, ¿no?
Nuestras fuentes van a ser pacientes, supervisores, otros profesionales. Es un cuestionario que nosotros aplicamos para ver la actitud de nuestros estudiantes, de nuestros futuros colegas, ¿no? Entonces, ahí nos va a ayudar a este método, esta técnica, colegas, a identificar fortalezas, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que mejorar? ¿No? Entonces voy a generar críticas para el trabajo en equipo, como les decía, ¿no? Entonces yo puedo hacer un taller, si hay ese tipo de actitud, ¿no? Lo que nos recomienda siempre, ¿no? Poder realizar un taller, ¿no? De socialización, ¿no? Entonces, miren, colegas, nosotros estamos implementando ahora en la carrera un apoyo psicopedagógico social, ¿verdad? Entonces, eso nos pide, es un indicador del, del CENACUL, ¿no? De la acreditación internacional, ¿no? ¿Por qué está ese indicador ahí? No es que nosotros, yo lo digo, ¿no? Se lo dice la documentación, o sea, la recomendación que tiene que haber una unidad en la carrera de apoyo psicopedagógico y social. Entonces, ¿de qué se ocupa eso? ¿No? Uno, de aquellos que tienen un problema, ¿no? En la parte psicopedagógica, ¿no? Y de comunicación con la sociedad. Entonces, yo remito, ¿no? Si bien los estudiantes no hacen caso, o sea, pese a que yo implemento, ¿no? Las charlas adecuadas, que tenemos que trabajar en equipo, no mejora, ¿no? Entonces, el cuestionario tal vez me va a decir, no, este estudiante no sabe interactuar con el paciente, no tiene buena relación con el personal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivarlo a esa unidad, ¿no? Y en esa unidad, pues, generarán talleres, charlas, ¿no? Para ver el grado de importancia de la empatía, ¿no? Porque nosotros como médicos tenemos que ser empáticos y tenemos que, pues, siempre ponernos en el lugar del paciente, ¿no? Eso dice el juramento hipocrático también. Entonces, a veces nosotros somos bien poco éticos, ¿no? Y rompemos las recomendaciones, ¿no? Que nos dio, ¿no? Nuestro ente mayor, el profesor, ¿no? Hipócrates. Entonces, no tenemos que fomentar eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser éticos. No podemos hablar mal de nadie, ¿no? Por más que te haya hecho daño, o por más que entre estudiantes te hayan hecho daño, no podemos generar, ¿no? Un ambiente de revanchismo, ¿no? O sea, eso no podemos generar, ¿no? En este ambiente. Eso nos dice. No lo digo yo, miren, la literatura lo dice. Por eso han generado este tipo de evaluación, el cuestionarios estandarizados, preguntar al personal. O sea, un médico no puede estar con otra actitud contraria a su colega, ¿no? Tiene que haber empatía, tiene que haber ética, colegas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Si no, pues vamos a fracasar en todo lugar, ¿no? Esa actitud no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? No nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Por eso hay que formar, por eso el fracaso o el éxito del futuro colega está en nuestras manos, ¿no? Yo puedo decir, a mí qué me interesa, ¿no? Yo le evalúo, ¿sabe? No, no sabe, ya, se aplaza, listo. Pero ¿dónde está la responsabilidad, el cariño a nuestra profesión, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad? Entonces estás haciendo daño al que está avanzando y bueno, pues más adelante nos va a reprochar, ¿no? Entonces,
Cada tipo de evaluación, como ven colegas, tiene un eje y tiene un centro, ¿no? Así de simple y sencillo, ¿no? Entonces yo identifico sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Y puedo criticar en función a esto, en relación a lo que vayas realizando, ¿no? Entonces a eso nos vamos, ¿de acuerdo? Bien, sí, seguimos. Bueno, ahí está la evaluación de portafolios también que ya hemos realizado, ¿no? La anterior clase lo hemos hecho de manera práctica, ¿no? Hemos visto que el portafolio nos puede desarrollar competencias a largo del tiempo, o sea, si yo quiero eh, evaluar de manera evidente, ¿no? Los portafolios clínicos nos puede proporcionar datos, ¿no? De reflexiones sobre toda la experiencia clínica que ha tenido el estudiante, sube ahí todos sus, puede subir lo que ha producido, ¿no? Como experiencia clínica, qué procedimientos ha realizado, ¿no? De acuerdo a lo que yo he creado, ¿no? Por ahí le da una tarea, realizar un procedimiento de asepsia, ¿no? O realizar un procedimiento de atención de un parto normal, ¿no? O sea, de acuerdo a las competencias que yo he generado, ¿no? Hemos hecho el portafolio de acuerdo a nuestro plan de clase, ¿no ve? Entonces ustedes ahí pueden pedir lo que ustedes consideren necesarios para la evidencia de aprendizaje, ¿no? Para ver si es que está aprendiendo y está desarrollando sus competencias, ¿no? Y en función a eso, nosotros, si hay alguna debilidad, vemos, ¿no? En el portafolio, entonces podemos retroalimentar también, ¿no? Podemos enviar tal vez algunos casos clínicos resueltos o ellos nos envían y en función a eso revisamos y nosotros retroalimentamos porque nos permite enviar mensajes, ¿no? Entonces también es una técnica bien importante, ¿no? La evaluación de los portafolios como habíamos visto la anterior clase, ¿no? O sea, es realmente bastante significativo y bueno, es uno de los elementos que nosotros como primera experiencia no hemos utilizado en la universidad, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a venir el COVID-19, ¿no? Y hay que reconocer que muchos no estábamos capacitados, ¿no? Para manejar las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. Pocos manejábamos y muchos no sabían, ¿no ve? Entonces, esta nueva tendencia, ¿no? Por eso nace este programa de diplomado en educación superior basado en competencias, ¿no? Con la aplicación de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces estamos en un medio susceptible, ¿no? De cualquier problema, ¿no? A nivel, eh, a nivel mundial, ¿no? O en casos fortuitos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en la virtualidad, la carrera ha entrado en un continuo preparación para la acreditación, ¿no? Y bueno, pues se ha declarado que las clases deben ser virtuales, o sea, no podemos suspender, ¿no? No se puede suspender porque por eso tenemos las herramientas virtuales, ¿se dan cuenta? ¿No? O sea, es muy importante conocer esto porque tranquilamente nos podemos decir, se suspende las clases 2, 3 semanas, ¿no? Y los cesamos y bueno, pues felices, ¿no? Los chicos. Pero sin embargo, no, tenemos que nomás continuar porque no hay excusa de suspensión de una actividad al 100%, ¿no? Entonces, las clases pueden ser semipresenciales, si queremos, o pueden ser virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, los portafolios, el Classroom, ¿no? El Drive, Google Classroom, formularios, han visto ahí, de seguro ustedes ya son más capísimos porque en el primer módulo han debido conocer, ¿no? Cómo grabar un video, cómo generar una clase magistral, ¿no? Hay una infinidad de técnicas, ¿no? Entonces yo creo que con eso podemos afrontar, ¿no? La parte pedagógica, ¿ya? Eso es, muchachos. Correcto. Bueno, por otro lado,
Ahí hemos visto las técnicas, ¿no? Interesante. Y bueno, también tenemos que saber cómo diseñamos nosotros las evaluaciones en el entorno clínico. O sea, cómo diseño yo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ciertos elementos para el diseño, ¿no? El diseño es un componente clave, por si acaso, para garantizar que los estudiantes de medicina no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también sean capaces de aplicarlos eficazmente en la práctica, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos una buena evaluación, entonces eso va a ser una estrategia para superar los desafíos comunes asociados con las evaluaciones clínicas, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra estrategia, ¿no? Para superar los desafíos que se vienen más adelante, porque no es fácil, ¿no? Ahí de repente se cae un paciente, a veces uno no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que diseñar bien la evaluación, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar toda esa situación? ¿Ya? Entonces, un diseño adecuado nos va a llevar bien, ¿no? Entonces, por eso hablamos de principios de diseño de evaluación clínicas, ¿no? Uno, ¿cuál es uno de los principios claves, ¿no? Entonces, ahí nos dicen la alineación con las competencias del currículo. Como decíamos a un principio, ¿no? Yo tengo objetivos de aprendizaje, ¿no? En mi currículo, ¿no? Entonces yo tengo que alinear a mis competencias que yo he elegido, ¿no? Si yo he elegido, ¿no? Atención de parto o atiende un parto normal, entonces eso tiene que estar alineado a, a los objetivos de aprendizaje del currículo. Entonces, cada evaluación debe estar directamente, ¿no? Relacionada con las competencias específicas que los estudiantes necesitan desarrollar, ¿no? Y ustedes ya han elegido esas competencias, ¿no? Que consideran que el estudiante en esa cátedra, en esa asignatura, debe desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos pone capacidad para realizar un examen físico, ¿no? Diagnosticar y tratar enfermedades, comunicarse eficazmente con los pacientes, otro de competencia específica, garantizar que los estudiantes serán componentes de su futura práctica médica. O sea, eso nos garantiza, o sea, tenemos que garantizar. Nosotros tenemos que garantizar eso, ¿no? Entonces, pero para diseñar, primero tenemos que elegir, ¿no? Una competencia específica de acuerdo a nuestro plan de asignatura, ¿no? O sea, el currículum es el plan de asignatura. Toda cátedra tiene su plan de asignatura, ¿no ve? Entonces, si nosotros alineamos bien eso primero y elijo adecuadamente el elemento de competencia, estoy seguro que voy a generar una buena evaluación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para alinear? Primero tengo que mapear, dice, las competencias del currículum con las actividades de evaluación, ¿no? Entonces, yo voy a sacar todo primero, tengo que generar mis competencias del currículum. Ahí deben estar las macro competencias, ¿no? O sea, no son competencias específicas, son macros. Tengo que elegir de ahí, ¿no? Pues cuál tiene una relación con mi asignatura, ¿no? Entonces hay competencias clínicas, en el currículum va a haber competencias sociales como la salud pública. O sea, no olvidemos también que la salud pública es muy importante, ¿no? Entonces, ahí están las competencias en la parte de salud pública, en la parte del área clínica. Entonces, yo tengo que hacer un mapeo de todo eso, dice, para generar una alineación, ¿no? Entonces, ejemplo, nos dice acá, ¿no? Si una competencia clave es capacidad para manejar situaciones de emergencia, ¿no? Ahí he encontrado la competencia macro. Entonces, yo tengo que hacer, tengo que, hola, hola, sí, alguien tal vez estaba con la pregunta, con la palabra.
Ya, seguimos entonces, ¿no? Entonces, como miren, ahí está un ejemplo. Si en la competencia de mi currículum yo veo que tiene que tener una capacidad para manejar situaciones de emergencia, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, voy a generar un escenario, o sea, yo tengo que preparar, ¿no? Una evaluación que simulen emergencias médicas, ¿no? Entonces, en un lugar donde yo tenga un ambiente, ¿no? De simulación en emergencias médicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puedo valorar en cualquier lugar, ¿verdad? Ahora tienen ya la cátedra de emergencias, ¿no? Entonces, ¿dónde les van a evaluar mejor? Es en el servicio de emergencias, ¿no? Y ahí yo voy a medir cómo el estudiante aplica sus conocimientos y habilidades en un entorno de alta presión. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no ve? ¿Y dónde es el entorno de alta presión? No, es el servicio de emergencias, ustedes ya saben, ¿no? Ahí tengo que hacer la evaluación. O sea, el evaluador tiene que estar ahí o simular un entorno de alta presión, dice. O sea, puedo simular también, ¿no? Puedo simular si yo tengo un ambiente de simulación clínico-quirúrgico, perdón, de simulación en emergencias, entonces yo tengo que pues generar un entorno de alta presión, ¿no? Y ver la reacción del estudiante, ¿no? Porque muchos se ponen nerviosos, ¿no? Muchos no saben qué hacer en ese momento y eso es lo que tenemos que ir perdiendo, colegas, o hacer que pierda. O sea, la evaluación no tiene que ser pues como un estado de tensión, ¿no ve? Muchas veces cuando nos sometemos a un examen, pues, ya estamos temblando ahí, ¿no? Entonces, acá lo que nos recomienda este nuevo modelo es que todos los días tenemos que hacer esto, pues cuando ya llegas a la evaluación, pues no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué tener eh, la inseguridad porque has hecho ya, ¿no ves? Como decirles yo todo el año les voy indicando los criterios de un electrocardiograma normal, ¿no? Entonces al final, pues si yo les pregunto, van a responderlo como lo hacían siempre, fácil, ¿no? O sea, eso es lo que nos permite, ¿no? Que nos indica que los requisitos se tienen que alinear, ¿no? A las competencias de nuestro plan de asignaturas, ¿no? Y yo tengo que generar los ambientes necesarios, ¿no? Eso nos dice, ¿ya? Bueno, el otro paso es que nosotros tenemos que diseñar la evaluación, ¿no? O sea, tengo que diseñar mi evaluación y que refleje en la complejidad y la realidad del entorno clínico, ¿no? O sea, yo tengo que prácticamente hacer un diseño. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, nosotros tenemos que saber que si estamos en un entorno de emergencias, no es tan sencillo, siempre va a ser complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por las características de antecedentes que va a tener el paciente de seguro, porque un entorno de emergencia llega pues de todo, ¿no? No es solamente de un caso, ¿no? Entonces, algo complejo, ¿no? Entonces, ahí los estudiantes tienen que empezar a operar, ¿no? O operarán de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Entonces, miren, en ese entorno no podemos limitarnos a medir el conocimiento teórico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo maneja la situación clínica compleja, ¿no? ¿Cómo está manejando esa situación clínica compleja? ¿No? Toma decisiones en ese tiempo real, se adapta a las circunstancias cambiantes, ¿no? O sea, mire, o sea, ya estamos, ¿no? Entrando acá nuevamente, o sea, para diseñar, tenemos que nosotros ver o mostrar la complejidad que tiene el caso. O sea, no es tan sencillo, ¿no ve? Entonces, los estamos preparando, ¿no? Ya prácticamente para que el estudiante tome una decisión, ¿no? O sea, tenemos que seguir
necesariamente esos pasos, ¿no? Crear primero el lugar adecuado, ¿no? La evaluación tiene que reflejar la complejidad del caso, ¿no? ¿Y qué hace el estudiante frente a eso, ¿no? O sea, a eso se refiere, ¿ya? Es muy importante, ¿no? Entonces, para diseñar la evaluación que refleje esta complejidad es útil utilizar los escenarios clínicos realistas que incluyan múltiples variables y posibles complicaciones, miren, ¿no? Entonces ya va a haber pues un escenario clínico realista que enfoque ya incluso las posibles complicaciones, ¿no? Entonces, ejemplo, una evaluación podría involucrar la atención de un paciente con múltiples comorbilidades que requieren una coordinación efectiva de tratamiento y una comunicación clara con el equipo de salud, lo que les decía, ¿no? Entonces, no simplemente el paciente viene pues con una patología, ¿no? Sino viene con varias patologías y nosotros tenemos que generar una evaluación compleja, ¿no? En función a los escenarios de emergencia, si nosotros queremos, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros evaluar, ¿no? De manera íntegra, aplicable a ese contexto clínico real, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos muy importantes que nosotros tenemos que considerar, colegas. ¿De acuerdo? Esos algunos pasos, miren, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, ¿cómo implementamos ahora la evaluación? Si bien hemos diseñado, ¿no? De acuerdo a la competencia, de acuerdo al currículum, hemos alineado, ya he dicho, entonces los estudiantes tienen que saber atender en el servicio de emergencia, ¿no? Tienen que saber realizar una RCP, digamos, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Entonces voy a generar el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a implementar yo la evaluación en ese entorno clínico? ¿No? Entonces, para implementar esa evaluación que tú has realizado, que tú ya lo tienes, entonces tienes que tener mucho cuidado en planificar, ¿no? Tenemos que tener todos los elementos necesarios para la evaluación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves para la implementación exitosa de esta evaluación? Miren, vamos a ver. Primero es preparar o preparación del entorno clínico para la evaluación, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Tenemos que disponer, ¿no? De los recursos necesarios. Tenemos que tener un equipo médico, tenemos que tener simuladores, ¿no? Tenemos que tener unos espacios adecuados para la evaluación. Imagínense, a ver, colegas, si yo quiero lograr una competencia en emergencias, no puedo evaluarles en un aula, ¿no? Donde no haya, o pedirle que se imaginen, ¿no ve? Difícil, ¿no? O yo no puedo decirle que aprenda a tomar la presión arterial sin tener un tensiómetro y un fonendoscopio, difícil, ¿no? Entonces, para aplicar hay que tener pues también los recursos necesarios, equipos, ¿no? Materiales. Por eso, cuando ustedes han realizado su guía de actividad práctica, por eso les pedimos materiales, ¿no? Las condiciones, las recomendaciones, el procedimiento, ¿no ve? Entonces, ustedes tienen que dar esas condiciones para luego evaluar, ¿no? Espacios adecuados para la evaluación, ¿no? Entonces, tiene que ser seguro, accesible para todos los estudiantes, ¿no? Y la evaluación debe ser ininterrumpida, o sea, no podemos interrumpir la evaluación, ¿no? Entonces, primero, para implementar, tenemos que tener estos elementos claves. Si no, pues no vamos a poder realizar la aplicación, ¿no? Además, el entorno clínico debe ser
configurado de manera que permite una observación clara, ¿no? Y efectiva del desempeño del estudiante, ¿no? Ahí debemos disponer de equipamiento, del mobiliario, ¿no? Rutas para el movimiento de los estudiantes, las señalizaciones, ¿no ve? Es bien importante, ¿no? Entonces, ustedes saben, hay señalizaciones en los pisos donde nosotros tenemos que generar, pues, adecuadamente los pasos necesarios, ¿no? Entonces, ahí nosotros simulamos, ¿no? Por eso tenemos el área de simulación clínico-quirúrgica, el área de simulación pediátrico, el área de simulación gineco-obstétrico, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya, y bueno, los estudiantes conocen, ¿no? ¿No? Y bueno, vamos a siempre reflejar un entorno clínico real, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata con los simuladores. Mira, ahí está atendiendo el parto, ¿no? Esto es un simulador, ¿no? Ahí está la instrumentadora, ¿no? La circulante, ahí está el profesor evaluando, ¿no? Cómo está siguiendo, ¿no? Los pasos, cumple, no cumple, está demostrando sus competencias o no está demostrando, ¿no? Y eso le va a ayudar, pues, a enfrentar, ¿no? En su futura práctica profesional, ¿no? O sea, es muy importante, miren cómo podemos nosotros aplicar, ¿ya? Por otro lado, un segundo, ¿no? Si bien hemos dicho primero, es la preparación en el entorno para la evaluación, ¿no? Segundo es la selección y la capacitación de los evaluadores clínicos, ¿no? Entonces, no podemos, pues, uno que no está capacitado no puede hacer pues, la evaluación, ¿no ve? Entonces, ¿qué cosa va a evaluar si no? ¿No ve? Entonces, no estaríamos, pues, en las condiciones, ¿no? Entonces, ese evaluador tiene que tener, pues, la experiencia clínica y pedagógica, ¿no? O sea, aquí está el evaluador. Miren, ahí está el evaluador, tiene que tener esa experiencia clínica y pedagógica, ¿no? Y que está dando el examen, están dando el examen. Tiene que ser, miren, el evaluador tiene que tener esa capacidad de observativa, evaluativa de manera objetiva en el desempeño de los estudiantes, ¿no? Paso por paso, ¿qué estás realizando? ¿Cómo lo estás realizando? ¿No? Es un elemento muy importante en los evaluadores. Si no tienes un buen evaluador, tampoco te va a ayudar mucho, ¿no? Debes recibir información sobre cómo utilizar las rúbricas, cómo proporcionar retroalimentación constructiva y cómo manejar situaciones complejas durante la evaluación, porque de seguro se va a presentar eso, ¿no? Entonces, si no sabe utilizar rúbricas, no tiene que retroalimentar de forma constructiva en ese momento, ¿no? Manejar esa situación compleja que es durante la evaluación, ¿cómo lo va a manejar? ¿No ve? Tiene que orientar también, ¿no? Porque al final la finalidad no es pues reprobar, ¿no? Entonces, es muy importante que los evaluadores también estén familiarizados con esas herramientas tecnológicas, ¿no? Que pueden utilizarse durante la evaluación, como son los simuladores o los sistemas de registro de datos. O sea, el evaluador tiene que cumplir ciertos requisitos, colegas. No es nomás meterse como evaluador y listo, ¿no ve? No es así. Tiene que estar capacitado y tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Tercero, ¿no? Es la integración de la evaluación en las actividades clínicas cotidianas, ¿no? Entonces, un tercer elemento clave para aplicar, ¿no? Es que la evaluación refleje el verdadero desempeño de los estudiantes en situaciones reales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las evaluaciones no deben ser aisladas, ¿no? Entonces, la evaluación clínica debe ser diaria, diaria. Pues por eso es importante nuestro hospital universitario,
¿no? Hay otros países que tienen sus hospitales universitarios, ¿no? Donde ahí están, ¿no? Viven ahí, ¿no? Entonces, ahí realizan sus tareas habituales. Todo el día están en contacto con los pacientes. Todo el tiempo están realizando procedimientos. Todo el momento están generando una comunicación con el equipo médico, ¿no? Entonces, mire, entonces la integración debe ser de manera cotidiana, ¿no? O sea, no es ese momento, o sea, todo el momento se evalúa, como habíamos dicho, en el entorno clínico peor, ¿no? Entonces ahí tiene que estar el equipo médico, todo el momento, ¿no? Es un elemento clave para aplicar la evaluación que ustedes están planteando también, de acuerdo a su guía de práctica, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Que todo el momento estemos con el paciente, todo el momento estemos repitiendo, es que nosotros vamos a reducir qué cosa, la ansiedad asociada con evaluaciones formales. Eso es lo que les decía, ¿no ve, colegas? Muchas veces nos ponen, del momento de la evaluación, estamos ansiosos, ¿no? Nerviosos, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos de forma cotidiana, continua, entonces vamos a hacer que el estudiante reduzca esa ansiedad cuando lo estén evaluando formalmente, ¿no? Entonces, eso fomenta una cultura de aprendizaje continuo y mejora, o sea, es una cultura ya, ¿no? O sea, si yo le pregunto signos radiológicos, ¿no? De un desame pleural, me va a contestar al momento, porque siempre hemos llevado eso, ¿no? Desde la parte básica, ¿no? Entonces, yo tengo que por eso generar una actividad práctica que realmente le sirva al estudiante, ¿no? Y eso no debe ser para el momento, debe ser una evaluación continua y debe ir mejorando, ¿no? Eso nos permite, nos facilita también integrar a los educadores, evaluadores, ¿no? Entonces, y eso nos ayuda, ¿no? A que el estudiante, pues, todo el momento esté, pues, alerta a las sesiones de visitas médicas, reuniones de equipo, ¿no? Atención directa al paciente, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que el flujo normal de atención pues sea beneficioso en el trabajo clínico, ¿no? Y eso nos va a permitir una evaluación auténtica y contextualizada, ¿no? Entonces, miren, esa es la finalidad de una evaluación continua, ¿no? Reducir la ansiedad, ¿no? Y yo sé que muchos seguimos con la ansiedad, ¿no? Cuando a veces, nos vamos a evaluar, entonces estamos ansiosos, depresivos, ¿no? Y eso pues no nos ayuda, ¿no? Porque se te borra todo, como dicen, ¿no? Yo sabía, ¿no? Pero no he podido responder. Entonces ahí está la clave. ¿Cómo reducimos eso? ¿No? ¿Cómo reducimos, colegas, ¿no? Entonces, con una evaluación continua, todos los días hay que hacerles repetir, ¿no? Otro de los principios, miren, es el uso de las tecnologías para facilitar la evaluación y la retroalimentación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Las tecnologías, ¿no? Que nos facilitan actualmente, ¿no? Para las evaluaciones clínicas, ¿no? Ahí están las plataformas digitales, lo que les decía, miren, esas son las plataformas digitales, ¿no? El portafolio, el Classroom, ¿no? Que nos permite registrar, analizar resultados, ¿no? Nos permite observar en tiempo real, ¿no? Tal vez hay también la aplicación de rúbricas electrónicas y nos permite, ¿no? Generar un informe de desempeño detallado, ¿no? Y eso nos permite, una vez que yo tenga esto, colegas, podemos hacer el seguimiento al proceso del estudiante a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso nos va a ayudar, qué cosas tenemos que mejorar, o sea, nos va a ayudar a identificar áreas de mejora, ¿no? Entonces, miren, o sea, son cositas bien importantes, elementos muy importantes, ¿no? Para aplicar ese tipo de evaluación, ¿no? Si no, pues no, si no conocemos nosotros, colegas, la parte tecnológica, no vamos a poder evaluar, ¿no?
Y otra tecnología útil es la simulación, como decíamos, ¿no? Que permite al estudiante practicar y ser evaluado en entornos controlados, ¿no? Y eso nos va a ayudar a replicar la parte clínica, ¿no? Los simuladores de alta fidelidad pueden proporcionar retroalimentación inmediata, permitiendo a los estudiantes corregir errores y mejorar su técnica antes de enfrentarse a situaciones reales. O sea, este mismo simulador nos puede proporcionar, dice, una retroalimentación, ¿no? Entonces son pues tecnologías de alta gama, ¿no? Que nos puede ayudar bastante, ¿no? Y nos dice qué cosa hemos fallado, ¿no? Y bueno, esperemos tener, ¿no? Ya este tipo de equipamientos, este tipo de tecnología, aunque lo tenemos una mesa anatómica en primer año, ¿no? Las mesas anatómicas que realizan cortes, ¿no? O sea, realmente es muy bonito, ¿no? Y miren, esos son simuladores, ¿no? Que podemos, que les ayuda bastante a los estudiantes de primer año en especialidad. Ven, pues, todo tipo de, bueno, de patologías relacionadas con diferentes miembros que van ellos estudiando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? O sea, ya estamos pasando una era de la tecnología, pero nos falta mucho, ¿no? O sea, hay mucho más todavía, ¿no? Pero eso se puede lograr y se avanza, ¿no? Entonces también facilita, miren, la tecnología, la comunicación entre estudiantes y evaluadores, ¿no? Por ejemplo, las plataformas en línea permiten que los estudiantes accedan a una retroalimentación y resultados, ¿no? Desde cualquier lugar, ¿no? Y eso va a generar un aprendizaje autónomo y revisión continua de su progreso, ¿no? Entonces, la parte tecnológica realmente es muy importante, ¿ya? Bueno, entonces, como han podido ver, colegas, hasta ahí el elemento o los métodos de evaluación en el entorno clínico y simulados es pues la clave para la formación médica, como ustedes han visto, ¿no? Pero hay que considerar varios aspectos, ¿no? O sea, no siempre es ir, ¿no? A ver, hagas el simulador y listo, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos claves que tenemos que tener en cuenta, la capacitación, ¿no? La actitud del paciente, la comunicación, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? O elementos que nos permiten llevar al éxito la evaluación, ¿ya? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a los métodos de evaluación, tal vez alguna inquietud. Tienen la palabra, colegas. Bueno, creo que está claro, ¿no? Creo que no hay dudas. Bueno, creo que hay que seguir profundizando, ¿no? Hay mucho más sobre los métodos de evaluación. Ya el día de mañana también vamos a estar viendo algunos otros elementos y bueno, pues ya vamos a ir la siguiente semana también ya finalizando y vamos a ya tener clara, ¿no? Sobre cómo debemos evaluar, ¿no? Respecto a lo que nosotros mismos hemos elaborado en nuestro plan de clases y nuestra guía de prácticas, ¿ya? Entonces, el día de mañana vamos a generar ya la segunda unidad. Van a subir ahí, colegas, ya saben, su examen escrito de acuerdo a su plan de clases y su portafolio, ¿ya? Entonces, después de lo que han realizado su examen escrito, ahí abajito pueden poner tarea 2 y pueden pegar el enlace, ¿ya? Peguen el enlace y bueno, con ese enlace nosotros podemos verificar directamente cómo han realizado su e-portafolio. ¿Ya? Entonces no se olviden. Vamos a dar tiempito de todas maneras hasta la siguiente semana para que presenten su segunda tarea. ¿Ya? Entonces no olviden presentar sus tareas porque es sumativo. ¿Ya? El e-portafolio, perdón, el foro tiene su puntaje, la evaluación tiene su puntaje, la tarea tiene su puntaje, ¿ya? No vamos a hacer un trabajo final por si acaso, ¿ya? Entonces todo es sumativo, hasta el,
hasta la finalización de las 4 unidades, ¿ya? Entonces, cada unidad tiene un puntaje de 25 puntos. Si ustedes cumplen, dan su evaluación, su foro y su tarea, ya tienen 25 puntos, ¿no? Entonces, eh, yo les pido más bien no descuidar esa parte, ¿ya? Cuidado al final, quieran enviar todo, ya no se puede, ¿ya? Entonces, cumplan con las fechas y bueno, pues no vamos a tener problemas, ¿ya? Bueno, pues por hoy día vamos a quedar ahí. El día de mañana vamos a continuar con la sesión número 6. Si no hay más dudas, consultas, ahí terminamos, colegas, ¿no? Que les vaya muy bien, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.